se está volviendo el delito más importante en este país, pero también el menos denunciado. El 96% de los delitos de extorsión se presumen que están sin denunciar o son cifra negra. En la Cámara de Diputados, durante una intensa sesión que se extendió hasta la madrugada, se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una ley nacional contra la extorsión, uno de los delitos que más golpea a la sociedad y a la economía mexicana. Con 474 votos a favor y 0 en contra, la 4T pasó la aplanadora logrando un consenso histórico entre todas las fuerzas políticas. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, permitirá que la extorsión se persiga de oficio, que las denuncias puedan ser anónimas y que se homologue la tipificación y las sanciones en todo el país. Legisladores reconocieron que se trata de un paso decisivo para combatir este flagelo. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy me corresponde presentar ante esta honorable asamblea el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 constitucional en materia de extorsión. La iniciativa que da origen a este dictamen la presentó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante la Comisión Permanente el 10 de julio pasado y fue recibida en la Comisión de Puntos Constitucionales el 17 de julio. El proyecto de decreto que se presenta este día busca hacer frente a uno de los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana. Esta figura del delito de extorsión tiene graves repercusiones en la seguridad pública, en la economía y en la vida personal de muchas personas. Ustedes lo saben, que es el delito que más ha crecido. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está llevando a cabo tareas de investigación que han permitido robustecer las investigaciones y ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. La Estrategia Nacional contra la Extorsión permitirá además una mejor coordinación interinstitucional entre las dependencias vinculadas a la atención de este delito: la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. Y esto facilitará el intercambio de información con las autoridades locales, que también harán lo propio en la esfera de su competencia. En este sentido, les quiero comentar que va a ser muy importante, ojalá si venga la ley general, que los careos constitucionales, no sean obligatorias en esta materia, justo por el problema, por lo grave que es este delito y que hace que mucha gente no presente la denuncia respectiva. No solo va a ser de oficio, sino nosotros creemos que debe de exceptuarse los careos constitucionales en esta materia. La aprobación del presente dictamen considerará este delito como de alto impacto por las repercusiones que representa para las víctimas y para el Estado mexicano en su conjunto, que se persiga de oficio y que la denuncia pueda ser presentada de manera anónima. Compañeras y compañeros diputados y diputadas,
El consenso alcanzado por las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales al aprobar este dictamen que hoy discutimos es una muestra de que ante la gravedad de las amenazas que enfrenta nuestra nación por este flagelo, por los partidos políticos podemos ponernos de acuerdo. Con los partidos políticos podemos todos ponernos de acuerdo para hacer frente a una de las demandas más sentidas del pueblo mexicano. El combate frontal al delito de extorsión es sin duda un tema en el que deberemos seguir coincidiendo al analizar y discutir la legislación secundaria, esta ley general que se derivará del presente proyecto de decreto. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Diputado, tiene ahora el uso de la palabra la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT. Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo creo que que es un dictamen de consenso, sería importante tratar de explicarle a la gente qué es lo que realmente hace, porque no estamos expidiendo la ley general contra la extorsión, estamos modificando la Constitución para dotar al Congreso de la facultad para expedir dicha ley. Que hay un debate en si debe de ser una ley nacional o una ley general, pero que finalmente pone en el centro de la discusión un delito que, aunque se legisló en 1984, está completamente ausente de nuestra normatividad penal. Y que, como han dicho muchos que me han antecedido en la palabra, se está volviendo el delito más importante en este país, pero también el menos denunciado. El 96% de los delitos de extorsión se presumen que están sin denunciar o son cifra negra. Fíjense bien, quiere decir que lo que conocemos hoy día, que son 57 extorsiones por día, son solamente el 4% de las extorsiones que suceden en nuestro país, que van desde el cobro de piso, que se está volviendo, como ya lo dijo nuestra compañera Mari Carmen, un impuesto del crimen, hasta las extorsiones de cosas tan sencillas como que te hablan y que te dicen que te ganaste la lotería, y que la gente da números de tarjeta, dan números de fichas de celular y dan una cantidad extraordinaria que más o menos está rondando entre los 67 millones de pesos al año los gastos que causa la extorsión. Entonces, además de ser y afectar directamente a las personas, afecta a las unidades económicas. Se considera que las unidades económicas están gastando hasta 67,000 pesos cada vez que les hablan para extorsionarlos en promedio. Este delito, además, no es denunciado por la falta de resultados, y eso es lo que nos lleva a legislar hoy día este tema. Porque fíjense, en 2023, que es la última cifra negra que tenemos sobre este tema, el 47.9% de los casos de extorsión no llegó a ningún puerto. La gente piensa que en este país, desgraciadamente, la maldita herencia neoliberal de que el que la hace no la paga se sigue repitiendo, porque la gente piensa que denunciar es una pérdida de tiempo o hay desconfianza en las autoridades. 47.9% de las denuncias de extorsión no terminaron en nada. Y de este 47.9% estamos hablando de 4.9 millones de delitos de extorsión, que representa, como ya han dicho, una tasa de 5,213 extorsiones por cada 100,000 habitantes. Más allá de llenarlos con cifras, hay que entender algo. El delito de la extorsión, desgraciadamente, representa la evolución del crimen en este país. A
aquel crimen que se dedicaba, vamos a decir, al tráfico de estupefacientes o de drogas, hoy ha evolucionado y ha evolucionado, pues sí, al tema del secuestro y hoy la extorsión, inclusive desde penales, y dicen por ahí que desde alta seguridad. Y esto hay que atacarse y no tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo. Es por eso que es un gran paso que el segundo piso de la Cuarta Transformación no solamente reconozca que es una dolencia que llega a todas las personas, no solamente a las unidades económicas, que hay que legislar al respecto y que esa discusión se habrá en el Congreso Federal. Así que, ¿qué es lo que hace? Dotar al Congreso de la facultad de legislar y ya se discutirá si será una ley general, una ley nacional o qué es lo que venga y cuáles son las penalidades, pero que este es un delito que tenemos que poner en nuestro Código Penal y unificar no solamente la tipificación del mismo, sino los criterios y las penas. Eso es indispensable, así que enhorabuena por esta iniciativa y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Gracias a usted, diputada. Cedemos ahora el uso de la voz a la diputada Ania Saraí Gómez Cárdenas del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Adelante, diputada. Primero quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario del PAN ya había presentado con mucha anterioridad iniciativas de reformas justamente para combatir el delito de la extorsión y pues obviamente por eso es que estamos desde las comisiones y ahora aquí acompañando este dictamen. Pero también es importante hablar de los datos. La extorsión es un delito de alto impacto que creció 57% entre 2018 y 2025, es decir, estamos hablando de 19 a casi 30 casos diarios. En 2023 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, equivalente a 5.213 por cada 100,000 habitantes. 71% de los casos se concentran en el estado de Veracruz, el estado de México, el estado de Nuevo León. Existen grandes disparidades en las penas, es decir, por un lado tenemos una pena de hasta 3 años en Oaxaca y otra de hasta 30 años en Chihuahua. Y lo más lamentable, que la extorsión impacta el patrimonio de las familias, la salud psicológica, la integridad y la economía nacional. Es importante también destacar que afecta directamente a empresas, a familias, al comercio local y por eso es urgente homologar las penas en todo el país, destacando lamentablemente Nuevo León como uno de los estados con mayor incidencia. Hace unos días todo México escuchó el grito desesperado de un hombre trabajador, el compa Moy, un restaurantero de Baja California que tuvo que cerrar su negocio de mariscos después de recibir amenazas, cobro de piso y extorsiones. Y su mensaje fue claro: no puedo exponerme a que un sicario me asesine por vender comida. Y cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada, su respuesta fue que llame al 089. Y presidenta, con todo respeto, el 089 no sirve cuando la gente ya no confía en las instituciones. No sirve cuando las denuncias se archivan. No sirve cuando la extorsión se ha vuelto ley en lugar de la excepción. El caso del compa Moy es el reflejo de un país donde el gobierno ha perdido el control, donde el crimen cobra impuestos y la gente honesta paga con miedo. Y no es un hecho aislado.
Ocurre en Baja California, un estado donde hasta la propia gobernadora perdió la visa por razones aún desconocidas, y ocurre en todo México, donde gobierna Morena. Hoy discutimos esta reforma constitucional en materia de extorsión. Se nos dice que ahora sí, con esta reforma se va a unificar el tipo penal, se van a homologar las sanciones y se va a expedir una ley nacional. Pero el verdadero problema no es la falta de normas, es la falta de resultados, y ahora ya no hay pretextos. Ya se apropiaron del Poder Judicial, ya pusieron a los jueces que querían. Entonces, ¿qué sigue? Porque ahora ya no podrán seguir culpando al pasado mientras la extorsión sigue creciendo. Nuevo León, Veracruz y el Estado de México concentran la mayoría de los casos. Las familias pagan dos veces, pagan al crimen y pagan al gobierno. Y la paz, compañeras y compañeros, no se decreta. La paz se construye con hechos, con policías que actúen y con ministerios públicos que investiguen, con jueces que resuelvan con independencia, no con consignas, con un gobierno que acompañe a las víctimas en lugar de mandarlas a marcar un número de teléfono, con instituciones que generen confianza y con un lenguaje que no divida a las personas, que no le abra la puerta a los criminales, con un presupuesto real en materia de seguridad. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Acaba de llegar el paquete de presupuesto para el 2026 que trae una importante reducción de más de 10,000 millones de pesos en materia de seguridad. Compañeros de la mayoría, están a tiempo de darle reversa a ese recorte, porque es justo en este momento cuando más se requiere invertirle a nuestros cuerpos policiales. Los mexicanos no necesitan un 089, necesitan un gobierno que funcione, necesitan un Estado que defienda a su gente y que no pacte con el crimen organizado. Y hasta que eso no ocurra, el compa Moy seguirá siendo el símbolo del fracaso de su estrategia de seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, sin duda este es un tema de gran relevancia y que hoy se toma cartas en el asunto en esta Cámara de Diputados. Y bueno, a recoger en las visitas en los estados, la presidenta de la República obviamente no podía dejar pasar este tema tan sensible. Hay delitos que roban el dinero, hay delitos que roban la tranquilidad, pero hay uno, el de la extorsión, que roba algo más profundo, la dignidad y la esperanza de miles de familias mexicanas. Y quiero iniciar esta participación con una verdad incómoda. En nuestro país, cada hora una persona es víctima de extorsión, cada hora una familia se quiebra, un negocio se paraliza, una vida marca para siempre. No es un delito menor. Ninguno de nosotros, absolutamente ninguno, estamos exentos. Pero hoy la historia es diferente. Hoy tenemos una presidenta sensible, comprometida y valiente, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha decidido enfrentar con decisión este flagelo que tanto daño le ha hecho a México. Con esta iniciativa de reforma
demuestra que el Estado mexicano no volverá a mirar hacia otro lado, que la voz de las víctimas serán escuchadas y que la justicia será una realidad. Con la reforma al artículo 73 de nuestra Constitución, el Congreso de la Unión contará con las herramientas para legislar de manera integral y expedita contra la extorsión. Eso significa un cambio profundo, significa que México avanza hacia un marco legal sólido, moderno y justo, que permita dar certeza a las familias, a los negocios y a toda la sociedad. En términos jurídicos, esta modificación constitucional fortalece nuestra facultad legislativa al precisar y al ampliar de manera expresa la competencia del Congreso para dictar leyes en materia de prevención e investigación, sanción de conductas delictivas que afectan la seguridad pública, en particular la extorsión. La ley ahora respalda a quienes sufren, protege a quienes trabajan y asegura que la justicia llegue a quienes lo necesitan. Con esta reforma, México demuestra que la dignidad de su gente es viable y que nadie quedará desprotegido ante la extorsión. En la práctica significa que las fiscalías, las policías y jueces contarán con un marco normativo más sólido que facilite la investigación y sanción, garantizando la protección de víctimas y testigos, asegurando que la acción del Estado sea eficiente, coordinada y técnicamente sustentable. Quiero hacer mención que la bancada del Partido del Trabajo no es un partido de élites ni de privilegios. Somos el partido de los trabajadores, de las familias que madrugan, de las mujeres que luchan por sacar adelante sus hijos, de los jóvenes que sueñan con un futuro digno, de los adultos mayores que dan su vida por México. Somos el partido que siente lo que siente el pueblo, que sufre lo que sufre el pueblo, que no se conforma con discursos vacíos, porque nuestra raíz es de lucha, nuestra esencia es de resistencia y nuestra causa es de justicia. Por eso votaremos a favor de esta reforma constitucional. No más extorsiones para el pueblo bueno de México. Compañeras y compañeros, todos sabemos lo que significa vivir con miedo. Hoy damos un paso firme hacia la justicia y hacia la paz. Lo hacemos convencidos de que la cuarta transformación, encabezada por la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum, es la esperanza hecha gobierno, es la voz de quienes nunca tuvieron voz, es la fuerza de un pueblo que ya no está dispuesto a agachar la cabeza. El pueblo nos mira, el pueblo espera y hoy el pueblo recibe una respuesta clara y firme, humana. México no está solo y por eso, con la voz entrelazada con la historia de nuestra gente, con la memoria de quienes lucharon antes que nosotros, con el compromiso de quienes no se rinden, hoy concluyo diciendo: unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputado. Agüita no habrá. Con su venia, presidenta, y felicidades por su cargo. Gracias, diputado. Adelante. Hablo a nombre de quienes se han tenido que cerrar sus negocios, bajar la cortina, de los taxistas, de los productores rurales, de las familias que viven con miedo a contestar una llamada de teléfono o un mensaje extorsivo de WhatsApp. La extorsión y el cobro de piso, como aquí se ha dicho,
no solamente es un impuesto criminal, es un agravio al Estado mexicano, porque se despoja a la gente de su trabajo, de su tranquilidad y de su futuro. No hay economía posible si el crimen dicta tarifas, horarios, rutas. No hay Estado de Derecho si el silencio vale más que la denuncia. Reconozco la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear las bases para una ley general antiextorsión, donde la extorsión se persiga de oficio y no recaiga en la víctima su procesamiento. No basta reaccionar cuando hay hechos de extorsión, hay que ir por los extorsionadores. ¿Y quiénes son hoy los que exprimen a México? En el centro del país y en la Tierra Caliente, un grupo delictivo que no se habla tanto como otros, como el de Sinaloa o como el de Jalisco, pero es hoy por hoy el principal grupo extorsivo del país. Me refiero a la familia michoacana, que opera en Tierra Caliente, en Guerrero, ya en Estado de México, prácticamente en las cercanías hasta de Toluca, y también en Michoacán, Guerrero y Estado de México. Estos sujetos cobran cuota por todo: la carne, el pollo, el huevo, la Coca-Cola, y el alcalde que no se subordina o político que no se subordina lo asesinan. Quizá uno puede ver que en estos lugares no hay tantos homicidios, entre comillas, porque hay un terror criminal, porque todo el mundo va y da su cuota, porque incluso ha cambiado la cultura de la gente, que se siente que no tiene esperanzas frente a estos delincuentes. Es también la Unión Tepito, aquí en la ciudad, que extorsiona a comerciantes, locatarios y choferes, imponiendo cuotas y castigos. En la frontera norte, el Cártel del Noreste, herederos de los Zetas, que extorsionan a la gente que cruza la frontera, a los trailers con mercancía, a nuestros paisanos migrantes. No son nombres sueltos, son estructuras criminales que han hecho un imperio delictivo a partir de la extorsión. Por eso, hoy aprobaremos la reforma constitucional, pero en la ley general tienen que establecerse principios esenciales. Se debe homogeneizar el tipo penal y las penalidades. Se tiene que incorporar la tentativa, porque ¿qué pasa? La gente cierra su changarro, se va de su pueblo y no paga la cuota. Y van al MP y dicen: es que no pagaste. Pues sí, pero hay un daño terrible, económico, familiar y psicológico para la gente. Entonces, la tentativa, la llamada, el mensaje, tienen que ser punibles. También tiene que establecerse, como lo dijimos, que se persiga de oficio. Y se deben de dar todas las atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera para que en el momento cancele cuentas y haga los seguimientos que correspondan. Concluyo, Presidenta. También es muy importante el blindaje a las cárceles, a los penales, que se revise todas las telecomunicaciones y que las telefónicas contribuyan, porque son los primeros en poner peros, que porque el perímetro afecta a otros usuarios. Pues no, hay que entrarle también.
y hacer revisiones periódicas a los reclusorios, que no haya complicidad. Algo muy importante, debe ser una justicia también lo de la extorsión o el combate a la extorsión centrada en las víctimas. Que lo que se recupere de bienes decomisados y recursos se pueda crear un fondo para resarcir a las víctimas de la extorsión. Otro aspecto importante, y concluyo con ello, es ir contra los extorsionadores de cuello blanco, ir contra los policías corruptos y extorsionadores, sea quien sea, porque ellos se convierten no solo en cómplices de estos grupos delictivos, sino en sujetos activos de este delito. Por todo ello, señalamos a los grupos delictivos que han hecho de la extorsión su negocio, les decimos, su modelo se les acabó. Vamos por sus rutas, sus cobradores, sus jefes de plaza y su dinero, con la ley, con inteligencia y con Estado presente. Felicidades a la presidenta Sheinbaum y al secretario García Harfuch. No más cobro de piso, no más delincuentes que extorsionan al pueblo de México. Es cuanto y retiro mi reserva, presidenta. ¿Con qué objeto, diputado Dorin? Para rectificación de hechos, presidente. Adelante. Gracias. No cabe duda que cuando la gente es miserable, la política le queda grande. Hoy es un día para unirnos a favor de las víctimas, para ser solidarios con el dolor de quienes sufren la extorsión. Lamentamos profundamente que quienes no saben ser parte de la solución vengan con calumnias e injurias. Si vamos a hablar de los verdaderos delitos que han flagelado a la República, tendríamos que empezar por el narcopartido de Morena, por la barredora de Adán Augusto y de Hernán Bermúdez, el que tiene ficha roja de Interpol y del que ya nadie habla y no aparece, de los marinos que son parte de la industria militar del huachicol fiscal, del hijo del gobernador Durazo, que está metido hasta el cogote con el hermano Farías Laguna, que no aparece y es prófugo de la justicia. Todo ese debate lo vamos a dar en la glosa. En política interior, venir a hablar de eso hoy es corriente y es mezquino, pero no lo vamos a dejar pasar. Gracias, diputado Dorin. Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy. ¿Con qué objeto? Presidente, es una moción de orden. Adelante, diputado. Sí, no había ninguna facultad para que el diputado hiciera uso de la palabra, estábamos en las reservas, entonces yo solicito que para la próxima acatemos el reglamento, que en este caso no procedía de ninguna manera esa moción de hechos que ocurrió. Gracias, diputado Leonel Godoy. Le aclaro que esta presidencia desde el año pasado como práctica parlamentaria ha sido flexible a la rectificación de hechos durante la presentación de reservas. Se informa a la Asamblea que las reservas que no se presentaron en tribuna serán inscritas íntegramente en el diario de los debates. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto.